participar, me avisa. La gracia es que participemos, ustedes chiquinas que capaz tienen más experiencia también. La idea es, bueno, hacerlo más interactivo, por más que sea por Zoom. A mí el Zoom no es una forma que me guste porque, bueno, no los veo todos, me pierdo mucha cosa, pero me interrumpen y lo vemos. Espérenme que le voy a Perdón, me decir. quedó una duda. Sí, Mayra Madrid habla. ¿Qué sí. dijiste con respecto al consentimiento informado? ¿Que no esté firmado qué? No, no quiere decir que no esté, que esté consentido, que ahora Claro, lo porque vamos a, ahora, ahora lo vamos a... ahora lo Ta. vamos a ver. Victoria Rodríguez, parcial 19/9. Además, esto me acuerdo de haberlo dado en clase porque dije, va a haber un parcial que yo ya tenía el cronograma armado y el final va a ser un oral, o sea que es un parcial Profe, yo escrito y tenía un oral. anotado en la cuadernola nomás la modalidad de los parciales, no la fecha, Igual no por eso te dijimos pregunté. fecha, ¿no? Está, bueno. Imagínense que falta más de casi un mes, ¿no? Pero bueno, ya anótenlo, 19/9. Profe, una consulta, la fecha del parcial es imposible cambiarla, ¿no? No, nada es imposible en esta vida. Porque el 19 justo me voy de viaje y me quedé tranquila porque como el 19 era por Zoom dije, "Ta, no pasa nada. Pero ya tengo todo pago y es una Bueno, competencia, por eso no puedo ahora, cambiar la fecha. si vos tenés una competencia y está federada, viste que son de las únicas faltas que no te, Sí, pero no es que, federación porque es de danza, no es que pueda. bueno, lo vemos después, bien, falta todavía. Siempre lo podemos modificar las fechas. De hecho, las hemos modificado las fechas y vemos, ¿está? Está bien. Mañana, por ejemplo, le tomo parcial excepcional a otro compañero. Lo podemos ir viendo. No se preocupen por eso, porque en Bien, realidad lo gracias. vamos viendo, ¿está? Una consulta, la modalidad de ese parcial, ¿cómo sería? Es presencial. Por eso les Bien. digo. Cuando tenemos tronco común así, más que nada en la mañana, no es 100% online como tienen enfermería en el vespertino. Por ejemplo, yo di enfermería en vespertino y fue todo online. Pero cuando es tronco común así en la mañana, tenemos 3 clases presenciales y una online. Que después, si ustedes quieren plantearlo, plantéenlo. Y esta de bioética eligieron los chiquilines hacerla por Zoom porque tenían, creo que Zoom después. Entonces, les quedaba mejor no ir a la UDE y lo eligieron ellos. Pero después, otras materias es presencial, escrito y por Zoom y online. Esto lo tenemos que ver, está buena la pregunta porque esto lo tenemos que ver. El día que tengamos el parcial, lo vamos a ir a dar presencial o lo van a tomar por Zoom. No sé, eso no quedó hablado con la UDE, ¿no? Los Presencial chiquilines. siempre, profe. Porque las ¿Eh? clases que tenemos con Eric, que Mm, presencial siempre. Porque las está clases que bien, tenemos con Eric son todas por Zoom y damos presencial los parciales. está bien. Entonces eso, lo más probable es que el parcial sea presencial, ¿está? Para las chiquilinas porque enfermería sí tiene otro tipo de modalidad, pero no es la que manejamos así en tronco común. El año pasado yo tuve también enfermería de mañana y se manejaba igual que el régimen de la mañana del resto de las especialidades. Bueno, arrancamos porque si no, no nos va a dar la clase. Bueno, consentimiento informado. Vieron que recién una de las compañeras habló de esto, del tema de firmar, porque es verdad, si nosotros tenemos el papelito firmado que el paciente consintió, en realidad es como si estuviera el paciente como que el paciente dio el consentimiento de realizarle el procedimiento, de la técnica, de el tratamiento XXX.
Que el paciente haya firmado no quiere decir que esté realmente informado y sepa. El consentimiento firmado lo que nos hace al equipo de salud es el respaldo legal ante la justicia de decir, mira, el paciente firmó. Entonces se supone que él entendió lo que le iban a hacer o a lo que se iba a someter. Entonces, en realidad, desde el punto de vista moral, ético, bioético, deontológico, el término que querramos usar, no quiere decir que si está firmado, está entendido y esté consentido. Está aclarando justo que salió el tema de, bueno, de que si no está, si está firmado no es que esté consentido. Legalmente a nosotros nos da respaldo porque, bueno, se supone que el paciente si firmó lo entendió, pero no siempre es así. Bueno, entonces, ¿cómo definiríamos el consentimiento informado? ¿Qué es para ustedes el consentimiento informado? A ver quién se anima. Buen día. Hola, Inés por aquí. bien. Bueno, Ner, nosotros estamos bastante habituadas. Yo, para los que no me conocen, trabajo en Blog. Es una documentación médico-legal, un derecho para todos los pacientes, por ejemplo, ingresan a Blog. Consentimiento, tanto, por ejemplo, a nivel anestésico como médico, ¿no? No sé si sigo hablando o... Sí, bueno. Primero que es un documento médico-legal, un derecho a todo paciente. Ujú. Bien. Bueno, Inés trabaja como en bloque quirúrgico, creo que es donde surge o donde más implementado está o donde más inconvenientes han habido, por así decirlo, con el consentimiento informado, porque cualquier procedimiento que lleve anestesia y que lleve algún procedimiento quirúrgico requiere de consentimiento informado. ¿Tá? Entonces ellos están sumamente adiestrados a hablar de consentimiento y bueno, y muchas veces, que no es lo correcto, el paciente firma en bloque quirúrgico directamente el consentimiento y es lo que yo decía, ¿vieron lo que decía Inés? Es un documento médico legal. Es lo que nosotros, lo que tenemos como más incorporado es como, ¿por qué se firma el consentimiento? Porque bueno, entonces legalmente estamos respaldados, ¿no? Natalie. No, quería agregar que yo trabajo en farmacia, en el Ujú. caso nuestro, también agregar a lo que decía Inés, en el caso nuestro, los consentimientos que firmamos o que hacemos firmar al paciente, que es firmado por tres partes, digamos. Una parte es el paciente, donde se le informa de los posibles efectos que pueda tener el medicamento que va a utilizar, por lo general son tratamientos prolongados. Ujú. Este, Se le informa al paciente de los posibles efectos secundarios y no tan secundarios. Esa parte la firma el paciente, se supone que el médico le explica en consulta, bueno, todo esto, y además se le da la parte escrita donde firma él. Otra parte firmada por el médico que, bueno, también informa que le informó de todas estas cuestiones al paciente, firman ellos dos y luego eso también se envía a dirección técnica que bueno, que da como el aval final, digamos, de que están todos informados acerca de ese medicamento, de lo que va a utilizar. Exacto. Dependiendo del tipo de procedimiento o del tipo de servicio donde estemos, se hacen diferentes consentimientos. Después, la clase que viene, que vamos a hacer un poco de taller, yo les traigo ejemplos de los diferentes consentimientos, por ejemplo, que hay en el Mautone. Si hay gente que no trabaje en el Mautone y tenga acceso a otros consentimientos, tráiganlo, porque en realidad es para ver esto que decían las chiquilinas, ¿no? Todas las partes que deben de tener un consentimiento. Obviamente tiene que estar todos los datos del paciente, pero también de la persona que está solicitando ese consentimiento y el respaldo institucional. Entonces, si mañana, no sé, hay una querella o una demanda o lo que sea a farmacia, al Fondo Nacional de Recursos, porque esos consentimientos que habla Natalie, la gran mayoría son del Fondo Nacional de Recursos que administra o brinda
medicación de alto costo a los pacientes, bueno, en realidad las instituciones tienen su respaldo para decir el paciente estaba informado o consintió cual o tal procedimiento. ¿Está? Entonces, lo que hablaban los chiquilinas, ¿no? El consentimiento informado en sí tiene varias aristas o varias partes. Vamos a ver qué es un consentimiento informado, dónde se debe de firmar un consentimiento informado, dónde se debe de explicar, porque no solo es la firma, y esto es lo que yo quiero que les quede claro, no solo es que nosotros hacemos la firma o está estampada la firma y ya quedamos prontos. No, hay todo una explicación de por qué necesitamos o por qué se debe ver este tema del consentimiento. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Cuándo debemos hacerlo? Y era lo que yo les decía, quizás acostado en una camilla para entrar a sala quirúrgica no es el mejor momento para yo entender, por más que yo sea una profesional de la salud y pueda entender lo que me van a hacer, bueno, quizás no es el mejor momento porque quizás estoy nerviosa, angustiada, una cantidad de situaciones que no me dejen pensar bien o tomar una decisión. ¿Cómo y quién? Y esto era lo que decía Natalie, ¿no? Hay varios integrantes dentro de un consentimiento. Bueno, el consentimiento informado es un derecho de los usuarios que se considera una regla o norma moral de la bioética que orienta a respetar un principio moral de mayor importancia que es el respeto por la autonomía del sujeto moral. Y esto era lo que yo les decía, la mayor representación que tiene la autonomía como principio ético es el consentimiento informado. Entonces, cada vez que hablamos de autonomía, se nos viene a la cabeza consentimiento informado o viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo con este acto es respetando la autonomía de la persona, respetando su voz, su decisión, por más que nosotros no estemos de acuerdo. La clase pasada o la otra, no, no me acuerdo si fue Santiago o quién, decía, preguntaba eso con respecto a un caso clínico. Por más que nosotros digamos, pero señor, no le va a pasar nada, en realidad los efectos secundarios son mucho menores que los efectos de la enfermedad en sí misma. Si el paciente decide no tratarse, no tomar esa medicación, no operarse, la última palabra la tiene el paciente. Nosotros podemos, no sé, sugerirle, plantearles todas las alternativas y demás, pero en realidad acá lo que está primando es el derecho a autonomía, ¿no? Que el paciente decida. A mí me pasó muchas veces, yo qué sé, trabajando en oncología, gente que, bueno, no, hizo el tratamiento, después recayó y se negó a seguir tratándose, por ejemplo, y bueno, y vos decías, es joven, hay todavía varias líneas para seguir, quizás no estábamos de acuerdo la gran mayoría, ni el oncólogo tratante, ni el equipo tratante, pero bueno, la decisión la tiene el paciente. Y bueno, y acá tiene, y estos son dos aspectos claves que es de lo que estamos hablando desde el principio. Hay todos unos aspectos éticos, que es esto que yo les decía, de la autonomía y de que el poder paciente tiene la decisión, y después tiene aspectos legales, y era lo que hablaba Inés, ¿no? Es un documento legal que habilita o respalda al equipo de salud con respecto a la decisión que tomó el paciente. Entonces, el médico obviamente no solo le va a explicar cuál es el procedimiento, sino cuáles pueden ser sus efectos secundarios o cuáles pueden ser las complicaciones. Entonces, por más que, no sé, yo me opere mañana una apendicitis y tengo una infección de sitio quirúrgico, cuando yo firmé mi consentimiento para autorizar al médico a operarme, dentro de lo que firmé está estas complicaciones, ¿no? Está escrito y plasmado en el consentimiento que puedo tener una complicación que puede ser la infección de sitio quirúrgico, por así decir un ejemplo, ¿está? Entonces, grandes, un módulo ético y por el otro lado lo legal, que también obviamente a nosotros nos respalda. Bueno, este señor, que también es un moralista, considera que el consentimiento informado no constituye una delegación de responsabilidades del médico hacia el paciente, sino por el contrario, compartir las mismas. Y esto también, ¿por qué lo ponemos en una presentación sola, ¿no? En una diapositiva sola? Y es
no es una forma de escudarse, no es que nosotros perdemos responsabilidad porque el médico, porque el paciente lo decidió. En realidad estamos, Jimena, disculpa, sí. se escucha doble el audio, no sé por qué, ¿es porque se está grabando la clase? No, quizás debes de tener algún otro micrófono abierto. Yo te escucho a vos y te escucho doble. ¿No tendrás la compu abierta y el teléfono con los dos micrófonos abiertos? Fíjate. Tengo solo la compu con el Zoom. ¿Y no habrá nadie en tu casa con algo? ¿El resto escucha doble? Yo no, Escucho bien. Escucho bien. yo bien también. ¿Por qué es eso? Muchas veces cuando tenés, por ejemplo, el Yo bien teléfono, también. debes de tener algún otro micrófono abierto. Por eso se escucha doble. Bueno, y esto también, ahí. Esto no es menor, porque también a veces lo que nos pasa es, bueno, él firmó, él dio su consentimiento, yo me deslindo de la responsabilidad o el equipo se deslinda de la responsabilidad. Y en realidad no, en realidad es esto, es cuando nosotros tomamos una decisión o como equipo de salud tomamos una decisión o estamos planteando la mejor alternativa es compartir y tomar la decisión conjunta. Y por eso es tan importante el tema de la definición en consentimiento en sí mismo y no el mero hecho de firmar el papelito, ¿no? El hecho es, bueno, la persona se explicaron, se informó y en base a esa información es que juntos decidimos cuál es la mejor opción. Así es como debe de funcionar, ay, perdón, cómo debe de funcionar un equipo asistencial o un equipo de salud. Es un derecho del paciente y su preocupación previa realización del acto asistencial es un deber médico del médico. Y esto también, si bien nosotros somos muchas veces los que hacemos acuerdo o los que adjuntamos la planilla o en el caso de farmacia la que le entrega al paciente el consentimiento, bueno, es un deber médico, ¿no? Es un acto médico. Nosotros en ningún momento, ninguna de nuestras actividades van a requerir la firma de un consentimiento. Si bien formamos parte de ese equipo, ¿no? Pero en realidad, quien firma el consentimiento, la contrafirma del consentimiento del paciente es un acto médico. ¿Tá? ¿Cuál es su fundamento ético? Desde el punto de vista ético se fundamenta en principios de respeto de la persona, principio kantiano, pertenece a una concepción moral en la que se decide que la dignidad del ser humano reside en su autonomía moral y por tanto en su libertad, principio de autonomía. Esto fue lo que yo ya les dije antes, ¿no? En realidad acá hay dos grandes temas importantes que es esto, ¿no? Lo moral, el respetar el derecho de autonomía. Por eso se habla también que es un fundamento ético y no meramente legal. Otros autores lo que dicen es el consentimiento informado no deriva del principio de autonomía, sino de la articulación correcta de los cuatro principios clásicos de la bioética norteamericana: no maleficencia, justicia, beneficencia y autonomía. Y también, esto lo hablamos al principio, si bien su representación máxima es la autonomía, es la representación de la autonomía a través del consentimiento, también nosotros, al informarle al paciente, también estamos hablando de, bueno, vamos a informarle cuál es el beneficio, vamos a ver cuál va a ser el producto o las ventajas que tienen. Siempre vamos a explicar todo lo que son efectos adversos y poner en la balanza, bueno, sí, quizás tengas riesgo de infección de sitio quirúrgico, pero si no te operas de una apendicitis, algo tan sencillo, podés terminar séptica y morirte. Entonces, también ahí estamos viendo costo-beneficio, principio de beneficencia y de no maleficencia. Y de justicia, porque bueno, también
estamos planteándote todas las posibilidades y lo más justo para vos o lo mejor para vos. Entonces, yo comparto lo que dicen estos autores y es, en realidad, el consentimiento como fundamento ético no solo es autonomía, sino que entran en juego todos los principios y todas las reglas morales con las que trabajamos. Bueno, por supuesto, a raíz de, esto lo dimos un poco en historia para los que no estaban, pero a raíz de todos los abusos que hubo a lo largo de la historia con respecto a la salud, a la investigación y a los derechos humanos, es que en la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre bioética, que la última actualización es de la de UNESCO del 2005, obviamente en los derechos humanos especifica dentro, y está escrito y puesto como uno de los derechos, toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basada en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo sin que esto entrañe para ella desventaja o prejuicio alguno. También, ¿no? Libre consentimiento, libre, ¿no? Sin que nadie me obligue, que nosotros muchas veces también podemos ser estos promotores de, bueno, obligarlo o inducirlo y demás, consentido, informado, que la persona tenga, y esto es otro tema importante. Yo puedo consentir hoy, puedo decir, sí, me voy a operar, y mañana cambiar de opinión y decir, no, la verdad, ¿sabes qué? Cambié mi opinión. Por supuesto, vamos a tener que firmar otro consentimiento y armar otro consentimiento, pero en realidad es en cualquier momento puedo dejar de consentir, ¿está? Sin que esto traiga desventajas, ¿no? Que no traiga consecuencias. Forma parte de una de las obligaciones deontológicas de los médicos y aparece en los diferentes códigos de ética médica. Por supuesto, dentro de la medicina en sí misma y los códigos éticos médicos, el tema del consentimiento informado está como dentro de los primeros capítulos. El Código de Ética del Colegio Médico del Uruguay contiene varias menciones al consentimiento informado. En el artículo 13, todo médico tiene el deber de A, dar información completa, veraz y oportuna sobre las conductas diagnósticas o terapéuticas que se les propongan al paciente, incluyendo las alternativas disponibles que hay en el medio, ¿no? También. Y esto, las que trabajamos, muchas veces genera mucha controversia porque, bueno, a veces no se plantean todas las alternativas o no se plantean de igual manera o de la mejor forma cuáles pueden ser los efectos secundarios, cuáles pueden ser otras alternativas y demás. Y comunicar los beneficios y los riesgos que ofrecen tales procedimientos en un lenguaje comprensible, suficiente y adecuado para ese determinado paciente. También, ¿no? Esto también es sumamente común que en realidad capaz que el médico con toda su buena voluntad explicó al paciente y todo, pero el paciente no entendió, ya sea porque no entendió el lenguaje. Bueno, era lo que yo les decía, no sé si fue a ustedes, pero nos ha tocado mucho paciente extranjero, pero no extranjero alemán o inglés, que bueno, capaz que podemos comunicarnos. Yo qué sé, pacientes que vienen de alta mar, de Malasia, Tailandia, con idiomas muy complejos. Hoy tenemos el teléfono y con Google hacemos maravillas, pero nos ha pasado de pacientes que no hemos podido comunicarnos más que por señas o alguna palabra que logramos entender entre nosotros, ellos con nuestro mal idioma y ellos con nuestro inglés y ellos con su inglés también, o, y bueno, capaz que realmente el consentimiento no estuvo bien atendido. O pacientes que les hablan en terminologías muy específicas, muy médicas, que la gran mayoría de las veces los pacientes no entienden. En el tema de la medicación, que lo que decía Natalie hoy, bueno, casi todo ese tipo de medicación tiene nombres muy complejos y formas de actuar muy complejas que en realidad quizás
si no toma el tiempo para traducir o para interpretar esto, a veces los pacientes, la mayoría de las veces, tampoco entienden. Entonces, bueno, este es un tema importante cuando hablamos de consentimiento. Realmente lograr adecuar nuestro lenguaje y demás a la persona que tenemos enfrente. Les va a pasar, a las que estudian enfermería, les va a pasar que, o bueno, capaz que fisio, capaz que imagen no tanto, pero bueno, que se va, el médico pasó, le explicó lo que le iba a hacer y demás, y después se termina de ir el médico y a los 5 minutos te llaman para que vos le traduzcas en realidad lo que quiso decir porque no entendió. Y estas cosas pasan. Apóyenme, chiquilinas, pero es real. Perdón, pasa hasta con lo más simple, Jimena. O sea, tú le preguntas al paciente, ¿cuántos días tiene que tomar el antibiótico? Ni idea. O llegan, ¿no? Y tú le preguntas, bueno, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿cuántos mililitros le tienes que dar y por cuántos días? ¿Cada cuántas horas? Tal No, cual. no sé. Bueno, es importante. ¿Cómo se lo pensabas dar cuando llegaras a tu casa, no? Que de Bueno, repente, a veces en la consulta hay mucha información y claro, y el paciente sale como aturdido, ¿no? O sí. llega a la farmacia y te dice, ¿tú me podés explicar cómo tengo que tomar esto? Porque me dijo tanta cosa que no sé, Bueno, ¿no? sí, eso es de todos los días. Capaz que, era lo que yo le decía, a enfermería nos pasa siempre, a fisio le va a pasar, ¿no? Capaz que el fisiatra o el traumatólogo le explicó, yo acá quizás es un tema no falta de voluntad, porque quizás la tuvo, pero bueno, no logró encontrar ese idioma no solo en el idioma del lenguaje, la forma o bajar o subir al nivel de hacerse entender, ¿no? Y estas cosas nos van a pasar y a ustedes también les van a pasar, porque nada, te dijo el médico que, no sé, podías caminar, sí me dijo, pero no entendí si pues ya podía levantarme o esperar a mañana, ¿no? Esas cosas es de todos los días. Y bueno, y ellos lo firman, está dentro de su código de ética médica, está implícito eso, ¿está? Las nuevas generaciones, estas generaciones son como, quizás esa cosa tan omnisapiente que teníamos, que había antes, no pasa, entonces logran comunicarse mejor, pero antes, sí, era sumamente común. Bueno, seguimos con el artículo 13. En todos los casos excepcionales en que esa información pudiese ocasionar efectos nocivos en la salud física o psíquica del paciente, podrá limitarla o retrasarla, ¿no? El procedimiento que hagamos o algo, bueno, hasta que no logremos compensar al paciente o el paciente, yo que sé, está muy angustiado, lo que les decía, ¿no? Se puede esperar un poco si obviamente no hay riesgo vital ahora vamos a ver cuáles son las excepciones, ¿no? Si no hay riesgo vital inmediato, como puede ser un politrauma que llegue, que lo tengo que operar ya, y bueno, a nadie se le va a ocurrir esperar a que el paciente se compense para firmar un consentimiento. D. Respetar la libre decisión del paciente, incluido el rechazo de cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico propuesto en el marco de la normativa vigente. En ese caso, le informará sobre los riesgos o inconvenientes de su decisión. Lo que yo les decía, muchas veces no vamos a estar de acuerdo con las decisiones que tome el paciente, pero bueno, hay que respetarlas. El médico podrá solicitar al paciente o a sus responsables, luego de la total y completa información del procedimiento propuesto, firmar un documento escrito en el que conste ese rechazo y, en caso que no se lograra, dejar constancia en la historia clínica. También esto nos puede pasar y es que, no sé, el paciente no decidió, pero no se logró firmar el consentimiento o algo. Bueno, la historia clínica nos sirve como documento a decir,
el paciente se fue contra voluntad médica, no se negó a hacerse el procedimiento y demás, y que conste, confirma obviamente del equipo del médico tratante, que conste que se le explicó, que se mostró el consentimiento y demás, y que el paciente se negó. Pero en algún lado, como respaldo legal, más que nada, tenemos que dejar sentado que se explicó y que hubo esa información. Bueno, el consentimiento como construcción jurídica no surge de la... Profe, Sí, sí, ¿sabes? Para aportar algo. sí. Yo trabajo en sala de cirugía del hospital y me han ¿Mm? pasado muchos de esos casos que tú estabas mencionando ahora. Y muchas de las veces es porque enfermería está como más cerca del paciente y ellos tienen más confianza con enfermería que con el médico. Entonces siempre esperan a que nosotros le expliquemos, aunque el médico le haya explicado con toda la mejor voluntad. Y aún así a veces hasta nosotros somos los que tenemos, entre comillas, convencerlos o explicarles y recién ahí que ellos ceden. O sea que va también en la empatía que uno tenga con el Sí, paciente y que ellos puedan abrirse a la idea de que necesitan ese tratamiento. totalmente, totalmente. Sí, por eso no es que no poner una figura buena y una figura mala. Muchas veces quizás no logran llegar, pero es por eso que, ¿cómo es tu nombre? Que no me di cuenta quién era que hablaba. Claudia Aquino. Ah, Claudia, ¿cómo andás? Bien. Es eso que decía Claudia, ¿no? No es mala voluntad ni nada, pero bueno, quizás con nosotros el tema de vernos más tiempo, de tener otra cercanía, les resulta más fácil abrirnos o preguntar preguntas que a veces decimos son estúpidas o son nada, muy relevantes, pero bueno, quizás el paciente no lo entendió y nosotros podemos explicarle, ¿no? Y sí, es lo que les digo, pasa todavía hoy. Yo hace tiempo que no hago asistencia directa, pero bueno, lo que ustedes decían a mí me pasaba todos los días, que salían de la consulta, venían, le cambiaron el tratamiento y en realidad, bueno, quizás la mitad de las cosas no se habían entendido. Bueno, el consentimiento como construcción jurídica, esto es importante, no surge de la bioética, sino que precede a la existencia de esa disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que ya existía, el consentimiento ya existía legalmente previo a que se incorporara en la bioética en sí mismo. Surge del derecho civil, ¿no? Por eso decíamos, hay dos grandes módulos, que uno es el legal, que es este derecho civil, y otro es el ético o moral, y que surge de las teorías de las obligaciones y de los contratos. En realidad, el consentimiento informado tiene la estructura y la forma de un contrato. En realidad es como que uno estuviera firmando un contrato. La obtención del consentimiento informado es un verdadero acto médico, lo que les digo, en realidad nosotros, si bien somos el que le explicamos, entregamos el papel para que se firme, en realidad quien debe hacerlo y quien tiene la obligación legal es el médico y no es ni el fisioterapeuta, ni la enfermera, ni el imagenólogo. En imagenología hay muchos consentimientos. Imagínense con la cantidad de procedimientos que ustedes hacen, el tema del contraste, el consentimiento para el contraste, todo lo que es resonancia, imagen y demás, lleva consentimiento y también esto es una gran pelea que existe, que es quién lo hace firmar, si el médico que lo indica, quien indica, por ejemplo, un PET o quien indica una resonancia, que sería el oncólogo, el cirujano, no sé, el nefrólogo, o el imagenólogo en sí mismo, ¿no? El médico imagenólogo. Entonces, ahí, en realidad, quien tiene el vínculo con el paciente, quien se lo va a informar, va a ser su médico tratante, el oncólogo, el cirujano y demás. Pero quien conoce de todos estos riesgos y conoce el procedimiento es el imagenólogo. Entonces, tiene que ser algo más que nada compartido.
Bueno, diálogo entre profesionales de salud y el paciente, lo que hablaba recién Claudia, ¿no? El tema de, bueno, generarse un vínculo, y un vínculo no quiere decir que seamos amigos, porque uno cuando habla de vínculo asocian que, bueno, no está bien el vínculo. Y los vínculos, salud, equipo de salud y paciente existen y tiene que haber un vínculo para que se dé esto, ¿no? Para que se dé la suficiente confianza para que el paciente le pregunte a su médico, la suficiente confianza para que entable una comunicación con el equipo de salud entero. ¿Tá? Al paciente le corresponde informar al paciente, el profesional le corresponde informar al paciente y al paciente le corresponde aceptar o rechazar la propuesta. No puede ser sustituido por un acto administrativo o meramente formal, que es lo que yo les decía. Hoy por hoy, o en la gran mayoría de los casos, nos creemos que como el consentimiento está firmado, bueno, ya está todo hecho y pasa a ser esto, ¿no? Pasa a ser más un acto administrativo que un acto médico en sí mismo, porque es tan importante el consentimiento informado como el acto quirúrgico en sí mismo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que trabajo en la emergencia, tenemos consentimientos informados para la internación domiciliaria Ahí va. y a veces, por ejemplo, el paciente se va sin firmarlo y vuelve y es tipo, bueno, ¿dónde tengo que firmar? Y ya está, o sea, como que tampoco se informa tanto qué es lo que está firmando, no leen y lo firman nomás, digamos. Exacto, pero bueno, eso, ¿sabés? Ahí la falla es en la persona que generó la internación domiciliaria, ¿no? El médico que decidió que ese paciente se fuera a internación domiciliaria tiene que explicarle a la familia, al paciente y a la familia o al paciente solo si está, bueno, en qué consiste la internación domiciliaria, qué procedimientos o qué se le va a realizar en la internación domiciliaria, cuáles son los requisitos y demás, ¿no? Entonces, en ese momento es que se entregaría el consentimiento para que lo firmara y no como un acto administrativo, burocrático y nada más. Sabes que a modo de comentario nada más, nosotros hemos tenido más de un químico técnico responsable en la farmacia, ¿no? Sí. En un momento que cambiamos de químico, la química que ingresó empezó a exigir, bueno, varias cuestiones legales, ¿no? Claro, que es su trabajo, entre otras cosas, y empezó a exigir los consentimientos informados. Entonces, faltaban muchísimos, muchísimos, porque la mayoría de los médicos no se hacía responsable, o sea, no lo hacen parte del acto médico, la cuestión del consentimiento informado, ¿no? Mm. Entonces nos seguimos encontrando, pero ahora ya están un poco más habituados a esto, de que el paciente tiene que volver después de la consulta, firmar esto, bueno, preguntarnos a nosotros, ¿y qué es esto? ¿Y por qué me hacen firmar esto? ¿Y qué dice acá? ¿Lo puedo leer? Sí, claro, sentate, léelo tranquila, pero en realidad, claro, el médico, o sea, no tuvo en cuenta esto, ¿no? No. Nos pasa hoy, por ejemplo, ¿no? También una paciente viene con uso de micofelonato hace ya años que lo utiliza y entonces tiene el consentimiento, no es paciente nuestra, es paciente MP, ponele, ¿no? O COSEM. Entonces, ¿tiene el consentimiento? No, ¿qué es eso? Tal cosa. No, yo hace años que uso esto. Nos Bueno, comunicamos porque con la artista, ¿tienen el consentimiento? Ah, bueno, sí, deberíamos tenerlo. No, y allá nosotros, ¿no? Porque tenemos una química que, bueno, que nos sí. exige esto, ¿no? Y que hace un control de esto, bueno, allá nosotros, a contactar al médico, a contactar al paciente, que pasen a firmar, ¿no? Encargándonos nosotros en realidad de una cosa bueno, que se supone que es legal y que está en todos lados y no es tan así. No, porque no hay una cultura de esto. ¿Qué pasa? Ahora con el tema de las certificaciones de calidad, el Fondo Nacional de Recursos y las habilitaciones por parte del ministerio, obviamente exigen porque obviamente es un paso importantísimo para cualquier procedimiento que insuma un riesgo o que insuma, no sé, el consentimiento del paciente que lo tenga. Entonces, hay que generar como esta cultura. Los quirúrgicos quizás ya hace tantos años que lo realizan que, bueno, ya sabemos que dentro de
la preparación quirúrgica está incorporado al consentimiento. Les moleste, no les moleste, ya lo tienen como incorporado y aceitado. Que no quiere decir que lo hagan bien, eso es otro tema, otro capítulo. Pero después hay una cantidad de nuevos intervenciones, nuevos fármacos, nuevos procedimientos que no están tan medulizados el tema de que el paciente debe consentir. Entonces, si vos estás certificado en calidad y estás habilitado por el ministerio, obviamente esto es una implicancia legal obligatoria. Entonces tienen que estar. Para mí ahí hay como una línea que a veces excedemos a lo burocrático, porque capaz que se puede hacer un consentimiento general y el paciente es un ser integral, entonces porque imagínate que se hace una tomografía, firma un consentimiento, se va a tomar una medicación, firma un consentimiento, se va a operar, firma un consentimiento. A veces se hace como un poco tedioso para las dos partes, que yo entiendo a la gente que se moleste y le diga, bueno, pero yo ya firmé, yo hace años que recibo esta medicación, ya sé, pero es eso, todavía no está como medulizado en todas las áreas, ¿no? Le falta, que capaz que en algún momento va a llegar, o es lo que yo digo, capaz que, bueno, si es un paciente, no sé, renal, bueno, firmando todo su consentimiento para hemodiálisis, bueno, se asume que todo lo que insuma la hemodiálisis el consciente, ¿no? Porque sí, hay veces los oncológicos, los pacientes oncológicos firman un consentimiento por semana, fácil. Entonces, bueno, se puede hacer, por eso la aclaración esta, ¿no? No puede ser sustituido por un acto administrativo, ¿no? No puede ser que sea como, bueno, si vos no me firmás este consentimiento, no te doy la medicación, pero bueno, capaz que ese paciente ya tuvo ese consentimiento previo sin la firma, entonces capaz que la tendría que haber firmado de entrada. ¿Ah? ¿Se entiende lo que yo digo? Claro, que también, ahora que mencionas eso, nos pasa, claro, en la práctica, ¿no? Que tú dices, bueno, yo lo tengo, porque la orden que recibo yo es, no está el consentimiento informado, no se entrega la medicación, Exacto. ¿no? Esa es la orden que tengo yo de mi jefe inmediato, ¿no? Pero en los hechos, el paciente no puede discontinuar el tratamiento que ya viene realizando, ¿no? Entonces, nosotros como intermediarios nos vemos ahí en una encrucijada de decir, ¿y yo qué hago? No, No, y bueno, pongo un... vos tenés que hacer lo correcto, que es que firme el consentimiento, pero bueno, quizás es Claro, lo que te digo. claro. Es lo que digo, a veces hay que todavía falta un poquito de cultura o de medulización, ¿no? Porque capaz que si se hubiese firmado al principio, todo esto se hubiese evitado o el paciente ya de entrada tenía toda la medicación, ¿no? Bueno, consentimiento, perdón, pero si no se nos va la hora. El consentimiento informado en la normativa nacional, también, ¿no? Ley, está dentro del Código Civil por ley, ¿no? Ley número 14.005, que es desde 1971, primer norma nacional que impuso el consentimiento informado dentro del ámbito específico de la salud. Miren los años que hace que estamos hablando de consentimiento. Estableció los requisitos necesarios para la donación de órganos y tejidos, así como la realización de autopsias clínicas, con fundamento en el artículo 7 de la Constitución de la República, que es el derecho a la libertad. Yo elijo lo que quiero hacer. Y entonces, obviamente que cuando nosotros, antes el tema de la donación de órganos, consentíamos ser donantes, teníamos que firmar un consentimiento a que éramos donantes. Bueno, con fundamento del artículo 7, derecho a la libertad, el consentimiento como derecho del paciente a decidir respecto al acto médico propuesto aparece señalado en el decreto 258 del 1992, reglas de conducta médica y derecho de los pacientes. También está dentro de los derechos y deberes de los pacientes el tema de los derechos.
Otras normas que también lo incluyen en la ley, esta es la última ley que la vimos en Salud Pública 18.335, reglamentada por el decreto 274 que establece: todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente o su representante luego de recibir información adecuada, suficiente y continua y el profesional de la salud. El consentimiento informado del paciente a someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos estará consignado en la historia clínica en forma expresa. Este puede ser revocado en cualquier momento. Y esto es otro tema importante. El consentimiento informado debe de estar adjunto a la historia clínica del paciente. Hoy por hoy, que es todo informatizado, que no existe la historia de papel, lo que se hace es se escanean los consentimientos informados, los 20, 50, 2, 100 consentimientos que el paciente tenga, tienen que estar subidos a la historia. El paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las consecuencias negativas para su salud cuando mediaren razones de urgencia o emergencia o de notoria fuerza mayor que imposibiliten el acuerdo requerido, o cuando las circunstancias no permitan demora por existir riesgo grave para la salud del paciente, o cuando se esté frente a patologías que impliquen riesgo cierto para la sociedad que integra, se podrá llevar adelante los procedimientos, de todos los cuales se dejará precisa constancia en historia clínica. Esto era lo que yo les decía: hay excepciones que nosotros podemos tener ante un consentimiento, ¿no? Riesgo de vida, temas de salud pública, lo hablábamos el otro día, también cuando hicimos el taller. Hay enfermedades de notificación obligatoria que nosotros debemos notificar o debemos tomar decisiones, como por ejemplo fue COVID, ¿no? Bueno, se notificó. Por más que el paciente no quiera o no autorice, el paciente tenía que quedarse en cuarentena. Entonces ahí son excepciones que nosotros podemos hacer porque estamos poniendo en riesgo la vida de otras personas. La ley establece la obligatoriedad del consentimiento informado para todo esto también, ¿no? Para todo procedimiento de investigación médica, no solo para criterio clínico. Si yo estoy sometido a investigación, también debo de consentir. Así, nada, sea solo observacional la investigación, bueno, yo debo de consentir que mis datos, mi historia o demás estén dentro de la investigación. Consagrar el derecho del paciente a negarse a que su patología se utilice con fines docentes cuando esto conlleve pérdida en su intimidad, molestias físicas, acentuación del dolor o reiteración de los procedimientos. Esto también ya lo vimos, ¿no? Que en todas las situaciones en que se requiere un paciente con fines docentes tendrá que existir consentimiento. Esta autorización podrá ser retirada en cualquier momento sin expresión de causa. Obvio, ¿no? Cuando nosotros trabajamos como trabajamos nosotros ahora como estudiantes y como docentes, el paciente tiene que saber que quizás su historia o su patología o demás va a ser utilizada como caso clínico, o va a ser o cuando ustedes vayan y se presenten: soy estudiante de la UDE, estoy haciendo mi práctica, le voy a tomar unos datos para hacer un trabajo. El paciente tiene que consentir. Les puede pasar que les digan: no, no estoy de acuerdo, no, no quiero que tú me atiendas, y bueno, buscaremos otro paciente. Me pasó en mi examen de adulto. Fui a asistir, en el examen práctico de adulto 1, fui a atender a un paciente y me dijo: no, no estoy de acuerdo, y tuve que salir a buscar a otra persona. Así que imagínense el estrés. Pero lo que digo es: sí, el paciente puede negarse. Bueno, requisitos éticos de la validez del consentimiento. Y esto también, si hay una demanda judicial y demás, también se mira esto, ¿no? Que realmente sea válido este consentimiento. Radica en la triada información, libertad y capacidad para decidir, ¿no? Si realmente la persona está apta para tomar una decisión. Son los mismos que exige el Código Civil, que consta de 1868 para la celebración de un contrato. Por eso yo les decía, en realidad el consentimiento se nutre más de lo legal, del Código Civil, que de la parte ética y moral en sí misma, porque en realidad es como el consentimiento es igual, tiene el mismo formato que un contrato. Validez.
No se trata de que cumpla con meras formalidades, sino de condiciones mínimas sin las cuales perdería su finalidad. Garantizar que el acto médico que se realice en sintonía con los valores, intereses y proyectos de vida del paciente. Es obvio, por todo lo que decíamos, ¿no? Es válido si se contemplan todas estas, si se contempla toda la información. Bueno, información. La pregunta es sobre cuál y cuánta es la información que se debe ofrecer a un paciente como condición de validez del consentimiento, ¿no? ¿Qué información necesita saber el paciente? La necesidad para que el paciente tome una decisión racional respecto a sus propios valores, ¿no? Según la ley, que ya la vimos, tiene que ser adecuada, suficiente y continua. O sea que esto que nosotros decimos que el paciente firmó el consentimiento, pero en cualquier momento puede revocarla, es porque puede cambiar la información, ¿no? Puede no ser suficiente o puede no ser adecuada la información en la que se le brindó. El médico debe informar de todo aquello que pueda incidir en la decisión del paciente, lo que incluye el diagnóstico, pronóstico, finalidad del tratamiento propuesto y alternativas terapéuticas con sus respectivos riesgos y beneficios, ¿no? También, que a veces es como, no sé, te van a operar de una colecistectomía, te van a hacer una colecistectomía y nada, es un procedimiento re fácil, ahora es todo sencillo, pero bueno, quizás no te explican que después vas a sentir mucho dolor, se te insufla aire, los riesgos que tenés y demás. A veces, bueno, hay mucha información que se minimiza porque es verdad, quizás es un procedimiento con bajo riesgo, pero bueno, también hay que plantearlo. Importante, no omitir los riesgos, ¿no? Lo que yo les decía. Yo sí puedo hacer una falla de sutura, puedo tener una infección de sitio quirúrgico, me pueden pasar muchas cosas por más que el riesgo sea de bajo riesgo, que el procedimiento sea de bajo riesgo. Lenguaje comprensible para el paciente determinado por aspectos culturales, psicofísicos y emocionales. El médico proporcione la información necesaria en función de los valores, intereses, proyectos del paciente previamente identificados por ambos, ¿no? Bueno, según el decreto, privilegios terapéuticos también, ¿no? ¿Cuáles van a ser los privilegios terapéuticos si se opta por realizar tal procedimiento? Según el decreto 274, se trata de una eventualidad excepcional en la que podría estar justificada la limitación de información para evitar el daño al paciente. Cuando nosotros no damos toda esta información y demás, bueno, según el decreto hay excepciones en situaciones excepcionales y con el único objetivo del interés del paciente, con el consentimiento de sus familiares, se podrán establecer restricciones a su derecho de conocer el curso de la enfermedad, dejándose constancia en la historia clínica con firma del profesional de la salud actuante y de los familiares, que también lo vimos la clase pasada, me parece que fue la otra, en esto, ¿no? Existen situaciones en las que, bueno, el familiar le dice, mira, estuvimos hablando con el paciente, no quiere conocer, no sé, que avanzó en la enfermedad, que recayó, y bueno, así es que no se le no se le va a mentir, no se le va a decir que no recayó o que no le pasó tal cosa, pero quizás no se le dé toda la información. No sé, te quedan 2 meses de vida o fallaste la sutura, lo más probable es que, no sé, vivas con una colostomía toda tu vida, ¿no? Cosas así. El artículo 19 establece: el paciente podrá ejercer el derecho a no saber, manifestando al profesional de la salud su voluntad de otorgar el consentimiento para la realización de los procedimientos de atención en salud sin recibir información, de lo cual se dejará constancia en la historia clínica firmada por el paciente y el profesional de la salud. Hoy por hoy esto no es tan frecuente, pero antes era muy frecuente el hecho de que el paciente te dijeran, yo prefiero no saber, si tengo algo malo no me lo digas. Esto está en el decreto, si lo buscan, este decreto está en los derechos y deberes del paciente, está que el paciente puede negarse a recibir información, ¿no? Que, bueno, el médico le plantea, vamos a mandar una tomografía, posiblemente tengas metástasis hepática o no sé, la condición clínica,
y el paciente le diga, yo prefiero no saber, si la tengo, no la sé, no me la digas, entonces es obviamente la decisión del paciente, pero debe de quedar consignado en la historia clínica, que también es respaldo legal, no solo es ético, sino que es el respaldo legal que tiene el médico para, para ampararse en que el paciente se lo pidió y está dentro de los derechos y deberes de los pacientes. ¿Sí? No, pensé que habían hablado. Libertad. Otro de las triadas, ¿se acuerdan? La libertad, que el paciente sea libre para decidir. Se debe asegurar la ausencia de toda clase de coacción, violencia, amenaza o intimidación que directa o indirectamente influya en la decisión del paciente. El paciente tiene que saber que, sea cual sea su decisión, no será abandonado por el médico y que su opción será respetada y no tendrá otras consecuencias fuera de las que deriven de su libre negativa a aceptar un acto médico que le fue propuesto. Esto también es frecuente que pase en oncología muchas veces, en la que el paciente quizás le da miedo o le da prurito decidir algo contrario a lo que el médico diga por esto, ¿no? ¿Qué va a pensar el médico? ¿Cómo lo va a tomar el médico? Además, bueno, en realidad es esto, ¿no? El paciente, no importa la decisión que tome, el equipo de salud va a respaldar esa decisión. El paciente, esto sí, seguimos con la misma ley. El paciente, en su caso, quien le representa es responsable de las consecuencias de sus acciones si rehúsa algún procedimiento de carácter diagnóstico o terapéutico, así como si no sigue las directivas médicas, ¿no? Obvio, una vez que él se niega, siempre va a ser planteándole cuáles son las posibilidades. Si el paciente abandonara el centro asistencial sin el alta médica correspondiente, tal decisión deberá consignarse en la historia clínica, siendo considerada la situación como de alta contra voluntad médica, quedando exonerada la institución y el equipo de salud de todo tipo de responsabilidad. También esto es un evento que sucede y es que el paciente se va contra voluntad médica. No tiene el alta, pero decide irse o se fuga, ¿no? Si el paciente está, muchas veces se le hace firmar la historia y si no está, se debe de escribir en la historia y debe de consignar en la historia clínica que el paciente se fugó y se fue contra voluntad médica, ¿no? Para que, por si le llegara a pasar algo después, bueno, no es responsabilidad de la institución. Si no pasa esto, si no tenemos escrito en la historia que el paciente se fugó o se fue contra voluntad médica, hay implicancias legales si, no sé, el paciente, imagínense un intento de autoeliminación, ¿no? El paciente no tiene el alta y va y se tira a Roosevelt o hace un intento y fallece, ¿no? Y lo logra. Bueno, es responsabilidad del centro asistencial el hecho de que el paciente se haya fugado. Además. Ha pasado de situaciones en las que pacientes se suicidan estando internados, bueno, es competencia, es responsabilidad de las instituciones y del equipo asistencial del evento, ¿no? Bueno, capacidad de consentir. La tercera condición de validez fundamental de consentimiento informado es que haya sido otorgado por una persona competente para otorgarlo, ¿no? Y ahí hay que ver qué es competente. Una persona adulta cursando los efectos de una intoxicación aguda por alcohol o drogas de abuso a que afecte su entendimiento no estaría en condiciones de comprender cabalmente la información y tomar una decisión razonable para sus valores e intereses, por lo que no sería competente para consentir esa situación concreta, pese a ser legalmente capaz. Obvio, nosotros tenemos un adulto sin problemas cognitivos, capaz de tomar decisiones, pero que en ese momento está alcoholizado o drogado o en un shock o no, o yo que sé, tuvo un accidente de tránsito, falleció toda su familia, quizás no está en condiciones de tomar una decisión. En personas declaradas incapaces corresponde a sus representantes legales tomar la decisión.
En consonancias con las conveniencias internacionales y las leyes nacionales, el artículo 18 del decreto 274 señala que esto es lo de los niños. Todo niño o niña o adolescente tiene derecho a que se le brinde información sobre los procedimientos de atención a su salud en términos adecuados a su edad y a la evolución de sus facultades, y que en todos los casos tendrá derecho a ser oído y a obtener respuestas a sus interrogantes. Sus opiniones deberán ser debidamente tenidas en cuenta en función de su edad y su madurez. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, al respecto indica que corresponde al profesional de la salud actuante la valoración del grado de madurez y de capacidad natural del niño, niña o adolescente, considerando el tipo de procedimiento de atención a su salud de que se trate, y que deberá tenerse en cuenta la competencia del niño y niña o adolescente para comprender la situación planteada, los valores en juego y las posibles opciones y sus consecuencias previsibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la ley antes decía que menores de 18, después pasó a menores de 14, la implicancia legal era de los adultos. Hoy por hoy hay situaciones en las que el profesional de salud, el pediatra, y dependiendo de determinadas situaciones, verá el grado de madurez y de entendimiento del niño para tomar decisiones. ¿Tá? Nos pasó un caso en el sanatorio, por ejemplo, una niña de 11 años embarazada, que no era una violación, era un embarazo consentido. El novio creo que tenía 14, y obviamente todo el equipo asistencial, la familia y demás, lo que proponían era que realizaran un aborto, y, por ejemplo, la nena no siguió con el embarazo, y el equipo tratante, obviamente esto se resolvió en comité de ética, ¿no? El equipo tratante, el pediatra, psicólogo, asistente social, toda la parte legal, respetó la decisión de la niña, y ese embarazo siguió en curso. Es más, nació por cesárea porque era por un tema físico de la madre, pero en realidad no es como antes, que, bueno, los menores de 18, después pasó a menores de 16, después a menores de 14. En realidad se va a evaluar, se va a ver la madurez, o el caso de la niña, si puede, o del niño, si puede decidir. Lo mismo es este tema del cambio de sexo y demás, ¿no? Hoy por hoy se evalúa la competencia, la madurez de los niños para tomar las decisiones. Bueno, titularidad para brindar el consentimiento informado. ¿Alguien quiere aportar algo de estos 3 requisitos que hablamos anteriormente? ¿No? Yo quería hacer una pregunta porque hemos tenido algunos casos en que los pacientes no se quieren hacer los procedimientos y incluso nos han dicho que no es necesario firmar. ¿Es posible que haya alguna nueva disposición con respecto a eso, que no es necesario que firmen, que simplemente o que se vayan o que no quieran y no tengan que firmar algún rechazo al procedimiento? Bueno, sí, viste lo que decía ahí. En realidad, si el paciente se niega, debe de firmar el consentimiento, como que no. En el consentimiento hay una parte en que dice sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces hay que revocar ese. Si él, por ejemplo, había dicho sí estoy de acuerdo, bueno, se firma como que sí. Si se niega es no, y se firma al paciente. Pero queda como que en realidad se le explicó al paciente cuáles fueran las alternativas, o si no firmó el consentimiento, que quede expreso y consignado en la historia. Siempre tiene que quedar en algún lado declarado o firmado o escrito, que, bueno, se le planteó al paciente y el paciente se negó a tal procedimiento. Si vos ves, casi siempre en las evoluciones médicas, además, se dice, el paciente se niega, se plantean todas las posibilidades, cuáles son las consecuencias y demás, y el paciente se niega, pero por lo menos queda escrito en la historia que se le planteó cuáles fueron y demás.
¿Está? Perfecto, gracias. Ahora, si el paciente hubiese firmado previamente el consentimiento informado y después lo revoca, bueno, habría que hacer una enmienda en donde diga que el paciente cambia de decisión y hay algunos consentimientos, después yo traigo la clase que viene para verlos, en los que tenés varias opciones de cambiar de decisión, ¿no? Gracias. No, de nada. Bueno, titularidad. Paciente, titularidad del derecho a la información y titular de consentir o rechazar el acto médico. Esperen un minuto que tengo que contestar acá. Por eso, el paciente es titular de los dos, ¿no? Y las dos características. Tiene el derecho a tener la información y el derecho a negarse o recibir. ¿Cuáles son las excepciones a esta regla general, ¿no? Lo que decíamos, que había algunas excepciones a niños o niñas o adolescentes no suficiente maduros, ¿no? Que el equipo tratante vea que, bueno, estos niños en realidad no pueden tomar la decisión, tienen que ser los adultos responsables. B, en los otros casos de incapacidad civil será dado por el curador de los representantes legales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con deterioro cognitivo o discapacidad o demás, bueno, va a tener su representante legal. En pacientes civilmente capaces en situación de imposibilidad de consentir, por ejemplo, coma, intoxicación alcohólica o aguda, episodios psicóticos. Bueno, la representación recae por el cónyuge, concubino o parientes más próximos. Primero se va a buscar a la esposa, a su pareja, y si no estuvieran, bueno, el familiar o familiar, casi siempre son familiares que se piden. Después, si no hay familiares, es todo un tema, hay que ver ahí, bueno, más próximos. Falta de familiares, el paciente podrá comunicar con anticipación al servicio de salud el nombre de otras personas allegadas para representarlos, era lo que les decía. Pero hay veces que, bueno, lo que decían hoy las chiquilinas, ¿no? Llegan politraumas severos o situaciones graves en las que se tiene que, no se pueden tomar la decisión, bueno, es un tema si no hay familiares. Lo que hace es la dirección técnica asume esa responsabilidad y se realiza el procedimiento. ¿Cuál es la oportunidad para la obtención del consentimiento informado? Antes de practicarse el acto médico, obvio, no sirve de nada que el consentimiento lo firme, por ejemplo, como hablaba hoy la compañera de emergencia, cuando ya se le está haciendo un procedimiento. En realidad es previo a realizar cualquier actividad, procedimiento diagnóstico, quirúrgico, lo que sea, y después de recibida y comprendida la información relevante necesaria para decidir. Formas de expresión del consentimiento informado. Esencialmente verbal, ¿no? Que exista una comunicación, que exista un intercambio, que dé lugar a preguntas y demás. Interacción singular entre el médico y el paciente. La información a proporcional se ajusta según los intereses concretos de cada paciente y de su capacidad cultural y emocional de comprenderla, y debe ser registrado en la historia, ¿no? El hecho de, bueno, se explicó todo, se informó ventajas, desventajas, riesgos y demás. El paciente entendió, firma consentimiento. En el artículo 11 de la ley 18.335, que establece que todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente o su representante y con el consentimiento informado del paciente a someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, estará consignado en la historia clínica en forma expresa. Lo que yo les digo, lo legal, lo correcto es que el paciente vaya a operarse y el consentimiento informado ya esté subido a la historia, ya esté escaneado y subido a la historia. Eso es la condición óptima y legal. Ay, perdón, que no me pasa. ¿Qué hora vivimos? Bueno, a ver cuántos me quedan.
dejamos por acá, porque si no nos va a quedar esto cortado a la mitad. La clase que viene terminamos consentimiento informe. Esperen que dejo de compartir. Arrancamos acá, ¿no? En esta. Formas de expresión, que además nos va a servir para el trabajito de taller. La clase que viene terminamos consentimiento y vamos a hacer un taller, lo que les digo. Si alguien puede traer, le sacamos el logo o algo, pero la idea es ver la estructura del consentimiento y armar alguno. Por ejemplo, los fisioterapeutas no tenemos consentimiento informados de los actos de fisio en general. Entonces, quizás hacemos grupos como por áreas de profesión y armamos algún consentimiento. ¿Tá? La idea es lograr armar algún consentimiento para que vean cuáles son las etapas y demás. Las chiquilinas que trabajan en farmacia, capaz que alguno relacionado a medicación y demás. ¿Tá? ¿Preguntas o algo? Perdón la clase de hoy, el desorden al principio, pero no sabía que se unía gente nueva. Un gusto, encantado. Para los que no me conocen, soy Jimena Torterolo, soy licenciada